Esteban se despertó antes del despertador esa mañana, como siempre que algo lo inquietaba sin poder identificarlo. Se quedó allí tumbado unos minutos, mirando al techo, intentando recordar si se le había olvidado una fecha límite, un informe, una reunión. Pero no era eso, era algo más sutil, que llevaba días arrastrándose sin que pudiera expresarlo con palabras. Se levantó, se puso la camisa blanca que Lourdes, la señora de la limpieza, le había planchado el día anterior, y bajó en silencio a la cocina. Abajo oyó un sonido que no debería haber estado allí. Risas, risas de niños. La risa de su propio hijo, Iván. Esteban se detuvo en las escaleras, sintió una extraña opresión en el pecho y no supo si volver a subir o seguir bajando. En la cocina, Marina cortaba fruta con la naturalidad de quien siempre ha estado ahí. Llevaba el pelo recogido en un moño raro y le hablaba a Iván como si no hubiera diferencia de edad. El niño, sentado en uno de los taburetes, imitaba sus gestos, riendo, a carcajadas cuando se equivocaba. Esteban los observó unos segundos antes de unirse a ellos. Tosió levemente. Marina se giró lentamente, con una leve sonrisa en el rostro, y simplemente dijo: «Buenos días, señor Esteban». Iván corrió hacia él, le agarró la pierna y le preguntó si podía enseñarle un dibujo. Esteban se quedó quieto, maletín en mano, con el café aún humeando sobre la mesa y con unas ganas absurdas de decirle que llegaba tarde. Pero en lugar de eso, respiró hondo, miró a su hijo y dijo: «Enséñame». El dibujo era tosco, lleno de garabatos y arañazos de colores, pero había algo en él que hizo que Esteban se detuviera unos segundos. Era una casa, dos figuras tomadas de la mano y un sol sonriente en la esquina. Preguntó quiénes eran, esperando oír mamá y yo, como había sucedido antes, pero Iván respondió con la naturalidad de quien no ha pensado mucho: «Somos Marina y yo». Eso le dio a Esteban un puñetazo en el estómago. Tragó saliva con dificultad, fingió una sonrisa y elogió el dibujo, pero sintió un nudo en la garganta. ¿Desde cuándo Marina ocupaba ese espacio en la mente de su hijo? ¿Desde cuándo él mismo había empezado a sentirse menos incómodo con su presencia? Intentó apartar esos pensamientos y se fue a trabajar sin desayunar. El día transcurría lentamente en la oficina. Las reuniones parecían ensayadas, las discusiones con los clientes, repetitivas. Miraba el reloj cada media hora, sin entender por qué. Por la tarde, canceló una videoconferencia y decidió irse temprano a casa. Al llegar, encontró la puerta de la habitación de Iván entreabierta. Marina estaba dentro, tumbada de lado sobre la alfombra con el niño, los dos mirando un álbum ilustrado. Hacía voces, cambiaba el tono de voz, imitaba sonidos de animales. Iván reía con los ojos brillantes. Esteban se apoyaba en la pared del pasillo, sin ser visto. Verlos lo desarmó. Había ternura allí, una ternura que él mismo ya no reconocía. Cuando por fin entró en la habitación, Marina se levantó con un gesto respetuoso, pero su mirada era diferente, menos sumisa, más angustiada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Ella intentó disimularlo, pero tenía los ojos llorosos. Él no dijo nada, solo observó y esperó. Ella, sin embargo, no habló. A la hora de cenar, Esteban notó que Marina estaba más callada que de costumbre. Sirvió la comida con manos temblorosas, sin mirar a nadie a los ojos. Iván, que solía empezar la conversación contando las aventuras del día, también estaba más callado. Percibió la atmósfera incómoda. En un momento dado el chico soltó: «Se va Marina». Esteban dejó caer los cubiertos en el plato. Miró primero a Iván, luego a Marina. Ella intentó sonreír, pero no le llegó a los ojos. «No lo sé, Iván. A veces tenemos que irnos cuando no queremos», respondió. Esteban se cruzó de brazos. «¿Por qué te vas? ¿Pasó algo?». Ella negó con la cabeza. «Contigo no, pero da igual». Él insistió: «Si es algo de trabajo, quiero saberlo». Se mordió el labio, como si llevara mucho tiempo guardándose algo. Después de que Iván se durmiera, Esteban se quedó en la sala, esperando a que saliera de la habitación del chico. Quería conversar, una explicación. Cuando Marina por fin apareció, le hizo un gesto para que se sentara. Ella dudó, pero luego obedeció. Se quedaron en silencio un rato, hasta que ella habló mirándose las manos.
Mi hermana menor sigue en el pueblo. Tiene 9 años. Estoy intentando traerla a vivir conmigo, pero el gobierno quiere pruebas de que puedo cuidarla. Estabilidad, vivienda, un ingreso estable. Tengo 30 días. Esteban frunció el ceño. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? Ella levantó la vista con firmeza. Porque necesito irme. Buscar otro trabajo. De tiempo completo. Ganar más. Aquí, por mucho que quiera, no será suficiente. No respondió de inmediato. Se quedó allí, mirándola, con una sensación de inquietud que mezclaba sorpresa, frustración y, contra su voluntad, preocupación. Esteban no. Estaba acostumbrado a situaciones que se descontrolaban. Era un hombre de contratos, de cláusulas bien definidas, de previsibilidad. Y ahora, sentado en el sofá de su propia casa, tenía a una mujer que había cambiado su rutina sin pedirle permiso, y que, precisamente por eso, estaba a punto de irse. La idea de que Iván perdiera el vínculo que apenas había empezado a forjar le inquietaba más de lo que podía admitir. Pero había algo más. Él mismo no quería que Marina se fuera, pero decir eso era cruzar una línea que no había cruzado con nadie desde la muerte de su esposa. ¿Has considerado alguna vez pedirme ayuda?, preguntó finalmente. Marina negó con la cabeza lentamente. No, pensé que sería demasiado pedir y, sinceramente, no pensé que te importaría. La frase cayó como un golpe sordo. Esteban sintió una mezcla de vergüenza y claridad, como si por fin viera la imagen que proyectaba ante los demás. Frío, distante, inaccesible, quizás porque realmente había sido todas esas cosas, por protección, por costumbre, por miedo, pero allí, frente a ella, no pudo mantener esa postura. Se equivoca, dijo sin alzar la voz. Quizás nunca lo dije, pero me importa. Por Iván, y ahora, por usted también. Marina bajó la mirada, como si quisiera creerlo, pero no supiera cómo. El silencio entre ellos se prolongó hasta hacerse casi insoportable. Entonces se puso de pie. Gracias, señor Esteban, pero necesito ocuparme de esto sola. Antes de que pudiera decir nada, ella ya caminaba hacia la habitación de invitados, dejándolo allí en medio de la habitación, con la sensación de que algo muy importante se le escapaba de las manos, y él aún no sabía qué hacer para detenerlo. De madrugada, Esteban se levantó 2 veces, primero para comprobar si Iván estaba cubierto, luego simplemente porque no podía dormir. Fue a la cocina, calentó leche, revisó su celular, pensó en revisar un caso. Nada funcionó. Su cuerpo se sentía demasiado despierto para descansar y su mente demasiado inquieta para distraerse. Caminó en silencio hacia el pasillo de habitaciones y se detuvo frente a la puerta de Marina. No tocó. Simplemente se quedó allí, inmóvil, como ante una frontera que no sabía cómo cruzar. Quería decir algo, lo que fuera, pero su cabeza era un torbellino de reglas, convenciones, protocolos. Así era como siempre había sobrevivido, al pie de la letra. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, el libro no funcionaba. Regresó a su habitación con un sabor amargo en la boca. La mañana siguiente, Marina ya tenía la mochila lista. Vestía la misma ropa sencilla que había usado 2 meses antes. En la cocina, Iván lloraba, aferrado a sus piernas, diciendo que no quería que se fuera. Esteban bajó corriendo las escaleras, sin saber qué hacer. Marina, espera. Lo miró con desesperanza en los ojos. Escúchame, suplicó. Quédate una semana más. Solo una. Si para entonces sientes que aún necesitas irte, te llevaré yo misma. Marina dudó. No quiero caridad. Esteban se acercó con su hijo aún sollozando a su lado. No es caridad. Quizás sea la única forma que tengo de decir que me importa, que quiero ayudar, sin pedir nada a cambio. Marina miró a Iván y luego a él. La duda era evidente en su rostro. Entonces respondió con suavidad. 1 semana, pero solo porque se merece una despedida más pausada. Y por un momento, solo por un momento, Esteban sintió que aún había tiempo para hacer todo diferente. En los días siguientes, Esteban empezó a ver a Marina de otra manera. No solo como la cuidadora dedicada que hacía que Iván comiera sus verduras sin quejarse ni durmiera sin miedo a la oscuridad, sino como alguien que cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros sin rechistar.
Limpiaba sus juguetes con esmero, cocinaba con sencillez, pero siempre con atención, como si cada gesto tuviera un propósito mayor. A veces, Esteban la pillaba de pie en el porche, mirando su móvil con expresión severa. Debía ser algún mensaje de la trabajadora social, imaginaba. Consideró preguntar, pero no estaba acostumbrado a ese tipo de conversación. Su vida siempre se había regido por cláusulas objetivas, pero Marina estaba hecha de subtexto, y empezaba a darse cuenta de que eso era precisamente lo que lo inquietaba. Ella no encajaba en el molde que él había construido con tanto esmero. Una noche más fría, después de que Iván se durmiera, los dos terminaron en la cocina tomando té. La conversación empezó con trivialidades. El pronóstico de la tiempo, una receta de pastel, hasta que Marina preguntó, ¿siempre has sido así? Él frunció el ceño. ¿Cómo que? Ella dudó y añadió, miedo a sentir. Esteban no respondió de inmediato. Se quedó mirando el vapor que salía de la taza. Cuando por fin habló, su voz fue más baja de lo que le habría gustado. No era miedo, era supervivencia. Habló entonces, sin muchos detalles, de la pérdida de su esposa, de su culpa por no haber conducido ese día, del silencio que se había instalado en la casa que nunca se atrevió a romper. Marina escuchó sin interrumpir. Al final, simplemente dijo, el dolor también necesita respirar, Esteban. Si lo encerramos, se pudre por dentro. No respondió, pero sabía que, de alguna manera, esas palabras habían abierto una grieta que él mismo fingía no existir. A la mañana siguiente, Esteban llevó personalmente a Iván a la escuela, algo que nunca hacía. De camino, el niño preguntó, ¿de verdad se va Marina? Dudó antes de responder. Todavía no lo sabemos. Iván miró por la ventanilla y dijo, en un tono más serio de lo esperado para un niño de 5 años, si se va, volveré a estar triste. Eso dolió, porque sabía que era cierto. Su hijo solo volvió a ser un niño después de la llegada de Marina. Su presencia había llenado vacíos que ni siquiera él, con todo su esfuerzo y provisiones, había podido llenar. Al regresar a casa, Esteban fue directo a su oficina, abrió su portátil, pero en lugar de revisar los archivos de la mañana, comenzó a buscar información sobre tutela legal, requisitos de estabilidad financiera y posibilidades legales para la custodia de menores de comunidades rurales. No fue un impulso, fue instinto. Por primera vez en años, estaba usando sus conocimientos no para clientes, sino para alguien que realmente importaba. Esa tarde pidió hablar con Marina. Estaba en el patio trasero tendiendo la ropa de su hijo. Cuando la llamó, llegó con las manos aún mojadas, secándoselas en los vaqueros. Esteban fue directo. Dijo que había hecho algunas llamadas, que conocía a un juez de menores y que, con un buen argumento y una carta formal suya, podrían ganar algo de tiempo. Marina lo miró con recelo. ¿Quieres resolver mi vida con una firma? Respiró hondo. No. Quiero que tengas la oportunidad de resolverlo a tu manera, pero con apoyo. Eso es todo. Marina se cruzó de brazos, visiblemente indecisa. ¿Y qué quieres a cambio? La pregunta fue como una prueba. Tardó un rato en responder. Nada, o quizás solo que te quedes. No por obligación, sino porque aquí tiene sentido. Al menos para mí, lo tiene. Era la primera vez que se permitía ser transparente con ella. Marina guardó silencio un buen rato, como sopesando cada palabra que iba a decir. Esteban observaba, sintiendo el peso del momento, la inusual vulnerabilidad entre ellos. Finalmente dijo en voz baja pero firme, no sé si confío en ti, ni en nadie, la verdad. Mi vida siempre ha sido una lucha solitaria. Esteban asintió lentamente, comprendiendo más de lo que ella imaginaba. Yo también, y quizá por eso nos necesitamos, aunque no queramos admitirlo. Marina miró el cielo gris, luego lo miró a él, y dejó escapar un suspiro que parecía cargar con años de cansancio. No puedo prometer que sea fácil ni que me quede. Sonrió entre triste y esperanzado. No espero nada diferente. Esa noche, Esteban intentó dormir, pero su mente no paraba. Pensó en Marina, en su hijo, en su hermana lejana, en las decisiones que debía tomar. Por primera vez, no tenía ganas de escaparse a trabajar ni del silencio de la casa vacía. Tenía ganas de luchar por algo más que una causa, una demanda o una reputación.
quería luchar por la gente, quería luchar por la oportunidad de un nuevo comienzo. Cuando por fin llegó el sueño, lo hizo con ligereza, casi como una señal de que, a pesar del miedo, algo en su interior empezaba a cambiar. Y esa misma mañana, sin saberlo, Marina también estaba tomando una decisión que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, Marina despertó antes del amanecer. Sentía el peso de la decisión que había tomado esa mañana. Quedarse un poco más, luchar por la custodia de su hermana, intentar confiar en ese hombre que, a pesar de la dificultad, parecía dispuesto a estar a su lado. La habitación donde dormía era pequeña y sencilla, pero había una sensación de seguridad que no había sentido en meses. Al oír a Iván llamarla, sonrió, se aferró a la almohada y fue a la sala, donde el niño la esperaba con ojos brillantes, listo para otro día. Se agachó, recogió su mochila y dijo: «Vamos, campeón, hoy es otro día para intentarlo». La frase sonaba simple, pero para Marina era casi un mantra. Esteban, por su parte, sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que el día no sería fácil, tendría que lidiar con clientes, reuniones, plazos, pero en el fondo deseaba que valiera la pena. Al salir hacia la oficina, miró rápidamente a Marina e Iván. Había algo ahí, una pequeña tregua silenciosa entre ellos, una promesa de que, a pesar de los fantasmas y los miedos, tal vez sería posible construir algo diferente. Era solo el principio, pero para él era suficiente. El resto del día sería una lucha, pero esa mañana le había traído un soplo de humanidad que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, cuando el silencio finalmente invadió la casa, Esteban se encontró solo en la sala, contemplando la foto de su esposa en la estantería. Su rostro parecía más distante que nunca, y sintió el peso del tiempo y las decisiones tomadas o evitadas. El vacío que había dejado su ausencia era enorme, pero empezaba a comprender que ese vacío podía llenarse, no borrarse. Pensó en Marina, en cuánto había cambiado las cosas sin pedir permiso, y en la rara sonrisa que Iván ahora mostraba, una sonrisa que él mismo había olvidado cómo hacer. El miedo a abrirse, a perder el control, seguía ahí, pero algo en su interior empezaba a resistirse a ese miedo. Marina, en la habitación de invitados, también se enfrentaba a sus propias batallas internas. Pensaba en su hermana Lola, en el pueblo lejano que apenas conocía y en la responsabilidad que soportaba sola. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía que afrontarlo todo sola. Ese hombre, que parecía tan rígido e impenetrable, había dado un paso vacilante fuera de su mundo cerrado. No sabía qué le depararía el futuro, ni si podía confiar plenamente en él, pero en ese momento sintió un atisbo de esperanza que no había sentido en 1900 años, y eso para ella ya era un comienzo. Al día siguiente, Esteban se despertó más temprano de lo habitual. La casa seguía en silencio cuando bajó a la cocina. Marina ya estaba allí, preparando café con una calma que admiraba, aunque nunca lo había admitido en voz alta. Se dio cuenta de que, a pesar de las diferencias, se estaba construyendo una rutina que empezaba a resultarle familiar, casi necesaria. Iván apareció, bostezando, todavía somnoliento, y fue directo a los brazos de Marina, quien sonrió y lo recibió con una ternura que Esteban echaba de menos en su propia vida. Por un instante, todo pareció estar bien, aunque el futuro fuera incierto y lleno de desafíos. En el trabajo, sin embargo, Esteban se encontraba luchando con la vieja armadura que siempre había usado para protegerse. En una reunión con un cliente difícil, se dio cuenta de que su mente estaba en otra parte, en la historia que Marina le había contado sobre su hermana, en las decisiones que tendría que tomar para ayudarla. Por primera vez, sintió que su vida profesional ya no podía separarse de su vida personal. Las paredes de la oficina parecían cerrarse, y deseó encontrar la manera de equilibrar esos dos mundos que, hasta entonces, le habían parecido incompatibles. En el fondo sabía que no sería fácil, pero también que no había vuelta atrás. Esa noche, Esteban decidió que era hora de ir más allá de las palabras. Fue a su oficina, cogió un sobre y extendió un cheque, algo que nunca había hecho por nadie fuera de su familia. Al regresar a la sala, encontró a Marina sentada en el sofá,
mirando su celular con una expresión que él comenzaba a interpretar como cansancio mezclado con esperanza. Dejó el sobre la mesa, sin esperar una reacción inmediata. Marina lo miró con los ojos abiertos, sin saber qué decir. Él dijo en voz baja: «Esto podría ayudarte con los gastos iniciales. No quiero que te sientas solo en esto». Ella guardó silencio, y luego esbozó una pequeña sonrisa, quizás la primera genuina desde que llegaron allí. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Marina sintió el peso de esa ayuda y el significado que la envolvía. No era solo dinero, era la promesa de que alguien estaba dispuesto a creer en ella, a tenderle una mano sin juzgarla. Iván, distraído, pidió galletas y ella rió, intentando disfrutar de los pequeños momentos en medio del torbellino en que se había convertido su vida. Esteban apareció, tomó una galleta y se la ofreció con una sonrisa tímida. Por un instante el silencio entre ellos no necesitó ser llenado con palabras. Ese simple gesto fue un gran avance, como cualquier conversación seria. Durante la semana siguiente, la rutina doméstica pareció adquirir una nueva textura. Esteban pasaba más tiempo en la sala, tomándose su tiempo para salir, a veces incluso ayudando a Iván a armar los bloques de construcción que tanto le gustaban al niño. Marina, por su parte, parecía menos abrumada, aunque la preocupación por su hermana aún se reflejaba en sus ojos. Por la noche, ella y Esteban intercambiaban pocas palabras, pero esas pocas tenían más significado que cualquier conversación larga. Era como si, por primera vez, ambos reconocieran una fuerza silenciosa que los unía, la necesidad de un nuevo comienzo, por difícil que fuera. El último día de esa semana, Esteban recibió una llamada inesperada. Era el juez de menores, quien le comunicó que había abierto un caso de custodia provisional para la hermana de Marina y que podía ayudar como testigo de su estabilidad en la ciudad. Esteban sintió una opresión en el corazón, una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que no sería fácil, que el camino aún tendría obstáculos y dudas, pero esa llamada era una señal, una invitación para que abandonara su vida organizada y controlada y se permitiera adentrarse en un nuevo territorio, un territorio lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. Colgó el teléfono, respiró hondo y sonrió por primera vez en mucho tiempo. La batalla apenas comenzaba, pero ya no estaba solo. El fin de semana siguiente, Esteban decidió llevar a Iván y Marina a un parque que solía frecuentar cuando su esposa aún vivía. Quería mostrarle a su hijo un atisbo de la vida fuera de los silenciosos muros de su hogar, y también mostrarle a Marina un mundo que parecía no haber visto nunca. Caminaron por los senderos, Iván corriendo delante, Marina observando con una tímida sonrisa. Esteban sintió una opresión en el pecho al ver a su hijo tan feliz, tan vivo, y al mismo tiempo un nuevo miedo, el miedo a perderlo todo. No sabía cómo expresar que quería que durara para siempre, que esta mezcla de pasado y presente pudiera ser la base de un futuro que ni siquiera había imaginado posible. Sentados en un banco, Marina tomó la mano de Esteban un momento. No fue un gesto de intimidad, sino de conexión, de reconocimiento mutuo de las dificultades que ambos enfrentaban. Habló en voz baja, casi como si hubiera ensayado las palabras: «No me resulta fácil confiar, y quizá tampoco te resulte fácil a ti». Esteban asintió, apretándole la mano con más fuerza. «No lo es, pero quizá sea eso lo que necesitamos, alguien con quien compartir la carga». El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio lleno de promesas, de una esperanza frágil pero real. Ese día había cambiado algo en su interior, aunque ninguno sabía exactamente qué. El lunes siguiente, Esteban llegó al trabajo con la mente inquieta. Sentía la necesidad de hablar con alguien, pero no con cualquiera. Necesitaba a alguien que comprendiera la complejidad de lo que estaba viviendo. Llamó a un viejo amigo abogado que conocía su historia y su actitud reservada, y le pidió reunirse más tarde ese mismo día. Cuando por fin se vieron, Esteban se sinceró por primera vez sobre la custodia de Marina, Iván y su hermana. Su amigo escuchó en silencio, sin juzgar, y simplemente dijo: «Estás haciendo lo que pocos se atreverían. Esto es un cambio». Esteban no estaba seguro de si era valentía o miedo,
Pero la conversación le hizo sentir que no estaba tan solo como pensaba. De vuelta en casa, la tensión entre Esteban y Marina pareció disminuir. Aún tenían sus diferencias, los silencios incómodos y la desconfianza, pero también comenzaban a construir una rutina basada en el respeto y la confianza. Una noche, mientras Iván dormía, Marina habló de Lola, su hermana. Contó historias del pueblo, los ríos, los árboles que solo ella conocía. Esteban escuchaba fascinado, imaginando un mundo tan diferente al que él conocía. Esas historias abrieron una ventana al pasado de Marina y se dio cuenta de que, para ayudarla, necesitaba saber más que solo el papeleo y los trámites. Necesitaba comprender a la persona detrás de la lucha. Esa semana, Marina recibió la visita inesperada de una trabajadora social, quien vino a revisar el estado de la casa y a confirmar la información que había proporcionado para el caso de custodia. Esteban estuvo presente durante la visita, respondiendo preguntas con la firmeza que solo un abogado puede mostrar. Observó a Marina con silenciosa admiración, viendo en ella una fuerza que superaba cualquier cosa que pudiera imaginar. La trabajadora social se marchó con una mirada evaluadora, pero para Esteban lo más importante fue que Marina parecía más segura, como si por primera vez la escucharan de verdad. Después de que la trabajadora social se fuera, Marina se sentó exhausta en la cocina. Esteban preparó té y se lo puso delante. Se sentaron en silencio, compartiendo ese momento de agotamiento y alivio. Esteban, quien siempre había evitado mostrar sus emociones, sintió una inesperada necesidad de proteger a esta mujer que cargaba no solo con su hijo, sino también con una historia de lucha y dolor. Marina lo miró y dijo en voz baja, «Gracias por no rendirte». Esteban respondió con un simple asentimiento, sabiendo que esas palabras transmitían algo más que gratitud. Era el comienzo de algo que aún no podía identificar, pero que cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes trajeron una nueva rutina, compuesta de pequeñas batallas diarias y también de un progreso silencioso. Esteban empezó a participar más en las decisiones del hogar, consultando a Marina sobre lo que necesitaba para ayudar a su hermana. Iván, por su parte, parecía cada vez más seguro, encontrando en Marina un afecto que nunca antes había tenido. Una tarde lluviosa, mientras organizaban los documentos para el caso de la custodia, Marina se sinceró un poco más. Habló del miedo que había sentido al dejar el pueblo, la inseguridad de enfrentarse sola a la gran ciudad y la responsabilidad que cargaba con Lola. Esteban escuchó atentamente, sin interrumpir, percibiendo que la mujer que tenía delante era más fuerte que cualquier desafío que enfrentara en el tribunal. En una noche particularmente difícil, tras una pelea con un vecino prejuicioso, Marina llegó a casa abatida. Esteban comprendió el impacto de ese episodio y por primera vez le ofreció algo que no fuera formal ni distante, un abrazo. La abrazó con fuerza, percibiendo la tensión que ella cargaba y que no quería mostrar. Ella lloró en silencio, y él permaneció allí, en silencio, permitiendo que esa vulnerabilidad existiera entre ellos. Fue un momento de humanidad para el que ninguno de los dos estaba preparado, pero uno que debía suceder. En ese abrazo hubo más que consuelo. Surgió la confianza y la promesa de que, juntos, podrían afrontar lo que viniera. El proceso legal continuó, lento y lleno de burocracia, pero cada pequeño paso adelante trajo un discreto alivio a Marina y Esteban. Comenzaron a intercambiar mensajes a lo largo del día, planificando documentos, organizando agendas e intentando apoyarse mutuamente ante las dificultades que surgían. Esteban, quien antes solo se ocupaba de plazos y audiencias, descubrió un nuevo significado en su trabajo: ayudar a alguien a reconstruir su vida. Al mismo tiempo, Marina aprendió a confiar no solo en el sistema, sino también en este hombre que poco a poco dejó de ser un extraño para convertirse en un aliado, quizás incluso algo más, pero que aún no se atrevía a admitir. Una tarde, tras una reunión particularmente agotadora, Esteban regresó a casa exhausto. Encontró a Marina e Iván en la sala, riéndose de una historia que no entendía. Por un instante, sintió que todo estaba bien, pero la alegría duró poco. Marina recibió una llamada del pueblo. Su hermana había enfermado,
y el médico le había dicho que necesitaría cuidados constantes. La noticia fue como una lapidación para todos. Marina se quedó quieta, pálida y con las manos temblorosas. Esteban permaneció a su lado, sintiendo cómo aumentaba el peso de la responsabilidad. Era un nuevo reto, inesperado y urgente, que los obligaba a afrontar el pasado para proteger el futuro. Esa noche, Marina no pudo dormir. Pensó en su hermana, la distancia, la falta de recursos para ayudarla. Esteban, a su lado, intentaba encontrar soluciones prácticas, haciendo llamadas, buscando contactos, ofreciendo todo lo que podía. Era la primera vez que sentía una urgencia que no estaba relacionada con procesos ni reuniones, sino con vidas humanas que dependían directamente de él. No sabía si podría ser el apoyo que Marina necesitaba, pero estaba dispuesto a intentarlo. Por primera vez, el trabajo y la vida personal se entrelazaban de una forma inseparable. La responsabilidad pesaba mucho, pero le trajo una sensación de propósito que nunca antes había sentido. Marina, sentada en la cocina, se miraba las manos, pensando en las batallas que aún les quedaban por delante. Sabía que la lucha no sería fácil, que habría días de dolor e incertidumbre, pero en ese momento sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Esperanza de que, incluso con todos los fantasmas del pasado, existiera la posibilidad de construir un futuro diferente. Miró a Esteban, que seguía jugando con su teléfono, buscando a alguien con quien contactar. Él levantó la vista y la miró a los ojos. Sin necesidad de decir nada, intercambiaron una sonrisa silenciosa, un acuerdo tácito de que, a pesar del miedo, estaban juntos en este viaje. En los días siguientes, Esteban se vio inmerso en investigaciones, contactos y reuniones que trascendieron su rutina habitual. Buscó clínicas, trabajadores sociales e incluso apoyo comunitario que pudiera facilitar el tratamiento de Lola. Marina seguía cada paso con una mezcla de gratitud y temor. Sabía que toda esta movilización dependía de un hilo tenue, un esfuerzo conjunto que podía fracasar en cualquier momento. Pero también sintió que por primera vez no estaba sola, y eso, para ella, ya era una victoria. Iván, que no entendía los detalles, sentía la tensión en el ambiente, pero también percibía la presencia constante de la mujer que se había convertido en su refugio. Una noche, después de acostar a Iván, Esteban y Marina se sentaron en la sala, exhaustos. Ella habló casi en un susurro de las veces que pensó en rendirse, en regresar al pueblo y aceptar que su destino y el de su hermana serían diferentes. Él escuchó en silencio, sintiendo el poder de sus palabras. Entonces, por primera vez, habló de sus propios miedos, el miedo a fracasar como padre, como hombre, como alguien que, a pesar de todo, aún quería amar y proteger. En ese momento, no hubo formalidades ni barreras, solo dos personas agotadas intentando encontrar la fuerza, uno en el otro para afrontar lo que estaba por venir. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos. Marina tuvo que viajar al pueblo para acompañar a su hermana, dejando a Iván y Esteban solos por primera vez. Su ausencia se sintió de inmediato. Iván, más callado que de costumbre, miraba fijamente la puerta, esperando que regresara pronto. Esteban, por su parte, tuvo que enfrentarse a la casa vacía, a los horarios inconsistentes y a la sensación de que, incluso con todo lo que habían logrado, aún quedaba mucho por hacer. Intentó conectar con su hijo, jugando, leyendo cuentos, pero sabía que nada podría reemplazar la presencia de Marina. Este viaje era una prueba, para ella, para él, para todos. Mientras tanto, Marina se enfrentaba a sus propios fantasmas en el pueblo. El lugar que conocía tan bien ahora se sentía extraño, como si el tiempo hubiera pasado sin ella. Encontrar a su hermana enferma la conmovió profundamente. Más allá del miedo por la salud de su hermana, pesaban los recuerdos, los momentos difíciles, la distancia que la separaba del mundo que intentaba dejar atrás. Sabía que necesitaba ser fuerte, pero algunas noches, la soledad era tan abrumadora que el silencio parecía gritar. Aún así, el deseo de regresar a la ciudad, con Iván y Esteban, era más fuerte que cualquier miedo. Cuando Marina regresó del pueblo, trajo consigo una mezcla de alivio y preocupación.
Su hermana estaba estable, pero aún requería cuidados constantes. Esteban la recibió en la puerta con un abrazo que decía más de lo que las palabras podían expresar. Iván corrió a sus brazos, como si intentara absorber toda la seguridad que solo Marina podía dar. En los días siguientes, la casa pareció latir con una nueva energía. Cansancio, sí, pero también esperanza. La responsabilidad que pesaba sobre los hombros de Marina era inmensa, y Esteban hizo todo lo posible por compartirla, incluso cuando no estaba seguro de cómo actuar. Las noches eran las más duras. Marina, agotada tras un día, cuidando a su hermana, aún tenía que estar atenta a las necesidades de su hijo y a las exigencias del hogar. Esteban, por su parte, sentía que el cansancio se apoderaba de él, pero no podía relajarse. La responsabilidad de ser el sustento y el apoyo legal de esta familia improvisada lo inquietaba. Entre breves conversaciones y silencios compartidos, encontraron la fuerza para seguir adelante. Ninguno de los dos sabía qué les depararía el futuro, pero en ese momento, la certeza de estar juntos les bastó para afrontar lo que viniera. Una tarde, Esteban recibió una noticia que mezclaba esperanza y tensión. El juez había programado una audiencia para decidir sobre la custodia temporal de la hermana de Marina. Era un paso importante, pero también un momento de gran presión para todos. Esteban intentó transmitirle confianza a Marina, visiblemente nerviosa, abrazando a Iván con fuerza. Habían pasado los días anteriores preparando documentos, hablando con abogados y revisando detalles. Para Esteban, esa audiencia era más que un caso legal. Era una oportunidad para demostrar que, a pesar de todo, era posible empezar de cero, construir algo que valiera la pena. El día de la audiencia, el ambiente en la sala era denso. Marina, con lágrimas en los ojos, cogió la mano de Esteban, cuyo corazón latía con fuerza, no por la audiencia en sí, sino por la responsabilidad que conllevaba. Cuando entró el juez, los miró con seriedad, pero también con una leve expresión de comprensión. La audiencia fue dura, llena de preguntas, pero también de testimonios que demostraban la dedicación de Marina y el apoyo de Esteban. Cuando el juez finalmente anunció que le otorgaba la custodia temporal, lágrimas de alivio y emoción inundaron los ojos de Marina. Ese momento tan simple pero a la vez tan intenso selló un capítulo difícil, pero también el comienzo de una nueva vida. Tras la audiencia, la casa se llenó de alivio, pero también de una nueva responsabilidad. Marina sabía que la custodia temporal era solo el principio y que aún habría retos para asegurar que Lola pudiera quedarse con ella permanentemente. Esteban, por su parte, sentía que algo dentro de él había cambiado para siempre. La rigidez, el control y la distancia que siempre lo habían definido comenzaban a dar paso a algo más frágil, pero también más genuino, la esperanza. Ver a Marina e Iván juntos, ver cuánto aguantaba y crecía su familia improvisada, fue una lección que nunca esperó aprender. En las semanas siguientes, la rutina de la casa cambió. Los silencios antes densos dieron paso a conversaciones más abiertas. Esteban y Marina comenzaron a conocerse de verdad, con sus imperfecciones y miedos. El pasado no desapareció, ni podía hacerlo, pero el presente empezó a llenarse de momentos que antes parecían imposibles. A veces, por las noches, Esteban se sorprendía mirando a su hijo y pensando en cómo ese día lo había transformado todo. No sabía qué le depararía el futuro, pero sabía que, a partir de entonces, ya no estaba solo. Con el paso de los días, Esteban se dio cuenta de que su relación con Marina iba más allá de las formalidades del papeleo y los trámites. Las breves conversaciones en la cocina, las miradas silenciosas e incluso los desacuerdos que surgían se convirtieron en parte de un vínculo que no podía identificar, pero que sentía crecer. Empezó a comprender que el control no era sinónimo de seguridad y que la verdadera fortaleza residía en permitirse sentir, confiar e incluso cometer errores. Marina, a su vez, empezó a ver que, incluso en medio de su dolor y miedo, era posible construir una red de apoyo, algo que siempre sintió que no merecía. Una noche, mientras Iván dormía en su habitación, se sentaron en la sala
y la conversación fluyó con una naturalidad que les pareció extraña a ambos, pero a la vez necesaria. Marina habló de sus sueños de futuro, no solo para su hermana, sino para ella misma y para Iván. Esteban escuchó, impresionado por su valentía al abrirse. En ese momento se dio cuenta de que esta historia, que comenzó con miedo y desconfianza, se estaba transformando en algo más complejo y real. No había garantías ni promesas fáciles, solo la voluntad de seguir adelante, juntos, aunque fuera paso a paso. Unas semanas después, Esteban recibió una llamada del colegio de Iván. El chico había tenido una pequeña discusión con otro alumno, algo inédito. Cuando Esteban llegó para hablar con los profesores, sintió una punzada de preocupación, que no pudo ocultar. Se dio cuenta de que, a pesar del progreso, Iván aún cargaba con las cicatrices invisibles de la ausencia, el miedo y la soledad. Marina, quien había estado presente durante la conversación, le tomó la mano en un gesto silencioso de apoyo. Sabían que la sanación no sería inmediata y que el camino sería largo, lleno de altibajos. Esa noche, Esteban reflexionó sobre todo lo que habían vivido hasta entonces. Pensó en las noches solitarias, las conversaciones difíciles, las pequeñas victorias y las derrotas inesperadas. Sintió que por primera vez en mucho tiempo estaba aprendiendo a ser vulnerable, a aceptar que la vida no se trataba solo de control y planificación, sino también de emoción y entrega. Miró a Marina, que dormía en la habitación de invitados, y sonrió con una mezcla de cansancio y esperanza. Ese día no había sido fácil, pero había sido real, y eso, para él, ya era un gran logro. Al día siguiente, Esteban se dio cuenta de que algo estaba cambiando en 1990. Su interior. No se trataba solo de la rutina de la casa, del cuidado de Iván ni de la batalla por la custodia de la hermana de Marina. Era algo más profundo, una transformación silenciosa que surgía de su interior, un desmantelamiento de las defensas que había albergado durante tanto tiempo. Empezó a permitirse pequeños gestos de cariño, miradas más largas, conversaciones más abiertas. Sintió miedo, por supuesto, pero también un creciente deseo de conectar de verdad. Marina notó este cambio y, sin necesidad de decir nada, mostró su disposición a seguir adelante con este proceso, aunque aún cargaba con sus propios miedos. Más tarde esa tarde, mientras preparaban la cena juntos, la calma invadió la cocina. Iván corría por la sala, riendo, y Marina y Esteban intercambiaron miradas que denotaban una complicidad inesperada. No había prisa ni expectativas, solo el deseo silencioso de estar allí, en ese momento, intentando construir algo con sentido. Para Esteban, esa escena fue un recordatorio de que la vida, a pesar del dolor y la pérdida, aún podía sorprender, y que quizás, por primera vez, estaba dispuesto a dejar que esa sorpresa ocurriera. Esa noche, Esteban y Marina conversaron hasta altas horas de la noche sobre el futuro, sin prisas, sin presiones. Hablaron de miedos, sueños y la fuerza que encontraron el uno en el otro para seguir adelante. Esteban admitió que durante mucho tiempo se había cerrado al amor, al dolor, a la vida real. Marina, a su vez, habló de la esperanza que sentía a pesar de las dificultades y de cómo estar allí en esa casa hacía que todo pareciera menos pesado. No sabían qué les depararía el mañana, pero por primera vez sintieron que no tenían que enfrentarse a nada solos. A la mañana siguiente, Iván se despertó sonriendo y corrió hacia Marina para pedirle un abrazo. Esteban observaba la escena en silencio, sintiendo una paz que no había sentido en años. El camino seguiría lleno de desafíos, pero esos pequeños logros, esos momentos sencillos, eran la prueba de que algo había cambiado, y en el fondo sabía que ese día, como tantos otros difíciles, sería recordado como el día en que sus vidas finalmente comenzaron a transformarse de verdad. En los días siguientes, Esteban se dio cuenta de que su anterior rigidez estaba dando paso a algo más ligero. Sus conversaciones con Marina se volvieron más frecuentes y sinceras, e Iván, cada vez más tranquilo, sonreía con facilidad. A pesar de las dificultades que aún les aguardaban, sentía que juntos podrían afrontar lo que viniera. Esteban sintió que por primera vez desde la pérdida de su esposa,
Estaba aprendiendo a vivir sin la armadura que lo protegía, y esto era aterrador, pero también liberador. En una noche tranquila, tras acostar a Iván, Esteban y Marina se sentaron en silencio en la sala. No necesitaban palabras para comprender que algo había cambiado. La vida, con todas sus imperfecciones, les había dado una oportunidad, no una promesa de felicidad, sin límites, sino una verdadera oportunidad de reconstruir. Se miraron y en ese silencio compartido encontraron la fuerza que provenía del simple acto de estar presentes, de intentarlo, de no rendirse. Y así, sin grandes discursos, ese día marcó un punto de inflexión definitivo en sus vidas. Con el paso del tiempo, Esteban comprendió que la vida no se trataba de controlar cada detalle, sino de aceptar lo inesperado, permitirse sentir, equivocarse y empezar de cero. Marina, con su fuerza serena y su pasado marcado, le demostró que el amor no es un lugar seguro, sino un terreno donde luchamos y crecemos juntos. Iván, con su alegría renovada, fue la prueba viviente de que, incluso en los momentos más difíciles, era posible encontrar la luz. La casa, antes fría y llena de silencio, ahora respiraba esperanza, aunque marcada por las imperfecciones de todos los presentes. Esa noche, antes de dormirse, Esteban miró a su hijo y luego a Marina. Sintió una profunda gratitud por todo lo que habían pasado, por todas las dificultades que habían enfrentado y por todo lo que estaba por venir. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que ya no quería caminar solo. El día que cambió sus vidas no fue un gran acontecimiento, sino el sonido silencioso de dos personas permitiéndose ser vulnerables, humanas, reales. Y a veces, eso era todo lo que se necesitaba para transformarlo todo.